Vamos a simular que estamos en el examen. Para empezar, este examen es avalado por esta asociación que difunde buenas prácticas, promueve prácticas en BPM. Es la ABMP International, ¿no? Association of Business Process Management Professionals International. Ahora, ¿quién te toma el examen? ¿Quién? Criterio. O sea, lo que hacen otras entidades, es como el PMI, por ejemplo, que en algún momento contrató los servicios de Prometric y PIL con Axelos, y creo que PersonView es el test center, igual aquí, ¿no? AEPMP es quien elabora los estándares, elabora los niveles de certificación, pero quien toma el examen, quien tiene toda la plataforma para que tú brindes el examen es Criterio, ¿ya? Criterio. Ahora, cuando tú des el examen en línea, ¿ya? En la actualidad, al menos en Perú, no sé en Ecuador exactamente, Daniel, no existe un lugar físico donde es el examen para el CEPP. Hasta el momento el CEPP es en línea. CEPP en línea, ya, al menos en Perú. Bien. Cuando des el examen, puntos a tomar en consideración. Primero, que el examen es proctoring, o sea, vigilado. Va a haber alguien del otro lado que te va a vigilar, ¿sí? Va a ser con una webcam. Tu ordenador tiene que tener un webcam, tiene unos requisitos mínimos que ya después yo te los voy a enviar de la misma página para que lo verifiques en tu ordenador, que si es que lo tienes o no. Te sugiero tener una conexión a internet que sea fiable, que no se esté cortando. Te sugiero también que estés en un lugar espacioso y tranquilo, ¿ya? Ese día que ese examen que dura aproximadamente 3 horas, ¿sí? Son 3 horas de examen, ni lapicero, ni smartphone. A lo mucho, un vasito de agua. Punto. No calculadoras, nada. ¿Correcto? Nada de eso, ¿ya? Y cuando des el examen, siempre mirando a la cámara. No hagas esto. No empieces a murmullar. Algunos suelen hacer lo siguiente, ¿no? Empiezan a murmullar o empiezan a leer. A ver, dice, al ser un examen... No, entonces eso, a la primera una advertencia, a la segunda te cancelan el examen. Evita o enfócate bien. Si haces esto de acá, sales así o sales acá o estás así, primero siempre es una advertencia y segundo, te cancelan el examen. ¿Puedes tener smartphone en la mesa, hoja, lapicero, calculadora? No. Ya sabes que eso no se debe dar. Debes estar, bueno, no sombreros, no capuchas, permanece tu vista en la cámara web, no te levantes, no saques la cabeza de la... ¿sí? Puede ser una bebida, no comida, no fumar, no muevas tu cámara, no murmures, sino esto puede ser producto, como te dije, de una advertencia y cancelación del examen. ¿Ok? Cuando des el examen, previo al examen, porque ya después yo te voy a indicar poco a poco cómo vas a acceder y todo esto de aquí, porque esto ya es con Web Assessor, se llama, Criterion, pero lo que hace previo a dar el examen, previo a hacer ese clic y empezar a resolver pregunta por pregunta, primero es presentar tu documento de identidad, ¿no? O cualquier documento válido que valide, valga la redundancia, tu identidad, ¿no? Puede ser un pasaporte, bueno, tu DNI, una licencia de conducir, tu carnet de extranjería, etc. ¿Por qué estas son áreas de conocimiento? Porque son grupos de ahora, es de conocimiento porque está basado en la experiencia y en la investigación. En la experiencia y la investigación. O sea, lo que te muestra aquí no es producto porque se me ocurrió y lo plasmo. No, es producto de investigación, de recopilación de información y de un compartir de experiencia de personas entendidas en el tema, de esta asociación de profesionales. Y lo que han hecho es agrupar esto por afinidad. ¿Y cuáles son esas áreas de conocimiento dentro del BPM-SBOP? Esa información afín o agrupada, esta es de aquí. Tenemos la gestión por procesos de negocios, que abarca el marco conceptual. El modelado de procesos, que abarca la representación de los procesos. El análisis de procesos,
que abarca la comprensión de los procesos para mejorarlos, cambiarlos, rediseñarlos o sacarlos. El diseño de procesos, que abarca el modelar procesos bajo escenarios de mejoras, cambios, o sea, escenarios futuros. Medición de desempeño, ¿qué implica? ¿Qué mido? ¿Cómo lo mido? Comprender la importancia de la medición y la gestión de desempeño del proceso. Yo para medir tengo que saber su situación actual y mido con la finalidad de saber el real desempeño del proceso. La transformación de procesos de negocio, que tiene que ver con cuando yo cambio un proceso, cuando rediseño los procesos o cuando implemento procesos nuevos, lo que estoy logrando es una transformación. Tanto transformación de negocios como si implemento tecnología, toda esa transformación de negocios, estamos hablando de transformación digital, tecnología y transformación. Esto tiene que ver más con la transformación basada en la tecnología. Vamos a ver también temas de organización y cultura de la gestión por procesos. Esto significa los roles BPM necesarios para orientarnos a ser una entidad que utilice buenas prácticas BPM, y por último, la gestión por procesos empresariales, donde vamos a ver temas relacionados a portafolio de procesos, iniciativas de procesos, evaluación de madurez de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, áreas de conocimiento en BPM son el grupo de conocimiento agrupado por categorías, y esas categorías por una afinidad, que cubren aspectos fundamentales del BPM. Son fundamentales, ¿correcto? Yo no puedo hablar de BPM si omito alguno de estos aspectos. Y ahora vas a ver por qué, ¿correcto? Son de alguna manera transversales. Tú me vas a decir, pero Félix, yo he modelado procesos, sí, pero cuando tú modelas, para que sea sostenible, necesitas probablemente un tema de tecnología, probablemente algún tema de un rol BPM, porque necesitas de un analista de procesos. Probablemente necesitas también de una medición, porque para que tú modeles, necesitas saber, oye, pero ¿cuál es la situación actual? ¿Y por qué estoy modelando? ¿No? O a qué indicadores queremos llegar, a qué valores de esos indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablemos de BPM, para el estándar, son todas estas áreas de conocimiento. Para hacerte un símil, es como cuando yo hablo de proyectos, yo no solamente voy a hablar, ya, gestión de costos. No, yo considero la gestión de costos, pero también considero la gestión de alcance, considero la gestión de calidad, considero la gestión de los stakeholders, etcétera, etcétera. ¿Me explico, no? Entonces, yo no puedo, ¿podemos verlos por separado? Sí, pero están divorciados al momento de implementar prácticas BPM en una organización. No están divorciados, más bien son complementarios. Miren, este es el cuerpo de conocimiento del BPM-SEOC, Knowledge Areas, y tenemos dos perspectivas. Si te das cuenta, dice acá, área de conocimiento son conjuntos completos de conceptos, términos y actividades. O sea, esto se llama conocimiento. Concepto, término, actividades, conocimiento. Cuando habla de afinidad, esa afinidad está compuesta por un campo profesional, ¿correcto? Porque incluso hay especialistas en análisis, hay especialistas en diseño, hay especialistas en medición de desempeño, y hay también generalistas que hacemos de todo un poco, o especialistas en varias ramas. Estas áreas de conocimiento tienen dos perspectivas, una de procesos y otra empresarial. ¿Cuáles son las de procesos? Modelamiento, análisis, diseño, la transformación, porque este diseño, ¿qué viene a ser? El proceso nuevo, el proceso to be. Y ahora lo que hay que hacer es, los procesos se transforman, lo que hacen, lo que implica cambio en la organización. Cambio en la organización. Por ejemplo, yo te puedo decir, a partir de ahora, todo lo que son búsquedas de licitaciones va a ser hecho por un bot, lo que implica que ya no va a haber una persona que esté entrando, ¿no?, todos los días a las 6 de la tarde a buscar los estatus de las licitaciones. Ya no va a haber eso.
¿Qué implica eso? Transformación, o en este caso, cambio. A partir de ahora, todos los contratos son firmados digitalmente. Oye, que ya, firma digital. ¿Qué implica? Usar Smart Card, voy a tener que tener mi software de firma digital, voy a poder hacerlo desde cualquier lugar, ¿no? O no necesariamente estar en un lugar físico para poder firmar digitalmente, voy a tener que basarme en documentos electrónicos, no físicos, porque si hablamos de firma digital es para firmar documentos electrónicos, no documentos físicos. Entonces ya implica un cambio. Pero también dentro de la perspectiva de procesos implica, estimados, una gestión del desempeño del proceso. ¿Qué significa esto? Una medición. Definir los indicadores del proceso en función de los indicadores del negocio, que siempre están orientados al cliente. Repito, define tus indicadores de proceso alineados a tus indicadores de negocio, que están alineados a lo que quiere el cliente, ¿correcto? Y ahí empezamos a definir métricas, las medidas meta, etc. Todo esto es una perspectiva de procesos. Y la tecnología BPM se encarga de darle soporte a todo ese proceso bajo una perspectiva de proceso, pero también tiene una perspectiva empresarial. ¿Por qué empresarial? Porque para usar una tecnología en una organización implica una inversión, implica una utilización, implica un cambio, ¿correcto? Entonces, esto implica una evaluación, implica que la empresa lo utilice y hay una perspectiva empresarial. ¿Por qué utilizaríamos un BPMS? ¿Por qué utilizaríamos un RP? ¿Por qué utilizaríamos ahora la versión de este producto? Carambas, esa es una perspectiva no solamente de proceso, sino también empresarial. Tomar en cuenta también desde una perspectiva empresarial la organización. ¿Qué significa? Roles BPM. Para que todo esto sea sostenible y funcione como tal, ¿no? Carambas, yo voy a empezar a definir roles BPM. Dueño de proceso, process manager o gestores de procesos, analista de procesos, arquitecto de procesos, diseñadores de procesos, etcétera, etcétera. Centros de excelencia o comités por encima de las gerencias funcionales y de los dueños de proceso. Y eso es parte de la organización. Y un Enterprise Process Management, de la perspectiva empresarial, que implica tener evaluación de madurez de los procesos, orientarnos a los procesos, presupuesto para los procesos, no solamente para las áreas, sino para el proceso, que está por encima de las áreas, ya después le explicaré eso, así como también manejar el enfoque de gestión de portafolio, gestión de la cartera de procesos, o sea, tener procesos identificados, priorizados, evaluados, seleccionados y que coincidan o colinden con iniciativas BPM donde tenemos que coordinar que de repente con una PMO para llevar a cabo el proyecto, porque la mejora del proceso implica un cambio y un cambio es un proyecto, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, está este enfoque empresarial. A lo que voy, estimados, es que no basta decir BPM si yo aplico solamente modelamiento, análisis y diseño. Implica cambio, gestión del cambio cultural, implica medición del desempeño, implica una tecnología de soporte, implica roles BPM, implica una gestión empresarial con priorización de procesos. Y también, cuando yo te hablo de un Enterprise Process Management, si tú me cambias un proceso, debes saber el nivel de dependencia con los otros procesos. No sé si me explico, es como yo recuerdo hace algunos años, en una entidad, mejoraron, vamos a mejorar en tiempos el proceso de reclamos y devoluciones. Y lo mejoraron. ¿Saben lo que pasó? En esta empresa, no digo el nombre, los reclamos aumentaron. Las devoluciones, o sea, más reclamos y más de... Oye, y al final, claro, antes el proceso de reclamo y devolución era engorroso y demoraba 2 semanas, 3 semanas, y la gente se aburría. O sea, reclamaba, pero se aburría. Cuando este proceso empezó a ser más rápido, más ágil, los reclamos aumentaron. ¿Por qué? Porque se olvidaron de un proceso complementario muy importante, que es la calidad de atención, la calidad del servicio y la calidad del producto. ¿Me explico, no? Entonces, cuando tú mejores un proceso, no olvides de ver la dependencia con los otros procesos y los impactos que pueden tener. ¿Y dónde se maneja eso? Eso no lo vas a ver en modelamiento, no se lo vas a ver en diseño, eso lo ves ni en el análisis. Claro, tú me vas a decir, pero Feli, yo analizo varios procesos, ya, pero en todo caso, ese enfoque de relaciones entre procesos
en función de quién los maneja, qué se manejan, etcétera, te lo da un enfoque empresarial, un Enterprise Process Management, una gestión de portafolio de procesos, ¿correcto? Es como decir la gestión del portafolio de procesos, para que me entiendan o dejarme entender, una cosa es la gestión del proyecto y otra cosa es decir gestión de varios proyectos, a decir la gestión del portafolio de proyectos, donde yo tengo que compartir recursos, saber qué proyectos son prioritarios y saber qué proyecto priorizo y por qué. De la misma manera en procesos. Si yo manejo gestión de portafolio de procesos, debo saber por qué mejoro ese proceso, por qué priorizo ese proceso, qué dependencia hay de otros procesos en relación con este proceso, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Ya? A ver, ¿qué vamos a ver en el capítulo de gestión por procesos de negocio? El marco conceptual, ¿ya? En este capítulo van a ver el concepto BPM. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Qué es un proceso? Los tipos de proceso, el valor para el cliente, el concepto de interfuncional, los componentes de proceso, cuál es el ciclo de vida de BPM. Este ciclo de vida de BPM es lo nuevo de la versión 4. ¿Ya? En el cual el examen se basa en la versión 4, que si no mal recuerdo salió el año 2019 la versión 4, ¿ya? También van a ver en este capítulo, estimados amigos, los principios y conceptos base de proceso, los principios BPM. Entonces, este capítulo es fundamental para entender el marco conceptual. Otro capítulo que vamos a ver, estimados amigos, es el modelado de procesos. ¿Qué vamos a ver dentro del modelado? Es el concepto de modelado, ¿no? Definiciones claves asociadas al modelado, el propósito del modelado, los beneficios del modelado, las notaciones de modelado, las herramientas y técnicas más utilizadas en el modelado de procesos. Por si acaso, no vamos a modelar procesos. Por ahí pondremos algunos ejemplos solo de referencia. El capítulo análisis de procesos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema conceptual de por qué se analiza un proceso. Vamos a entender los conceptos de eficacia y eficiencia, porque es lo primero que, bueno, medimos y analizamos. Vamos a ver dimensiones asociadas a la eficiencia que tienen que ver con costo, calidad, capacidad, tiempo, ¿no? Vamos a ver también las consideraciones y los pasos a seguir para hacer un buen análisis de procesos. ¿Qué roles hay dentro del análisis de procesos? ¿No? Y aspectos a considerar como el contexto de negocio, las reglas de negocio, etcétera, etcétera. Vamos a ver diseño de procesos. ¿Y en qué consiste este capítulo? En definir el estado futuro para los procesos. Muchos, y coincido con ellos, me dicen que, Félix, es a partir de aquí donde se inicia el proyecto. Claro, yo puedo decir que yo inicio el proyecto desde la representación del modelado, etcétera, pero el verdadero cambio se inicia desde el diseño. Me explico, ¿no? Porque acá está el mapa de lo que voy a mejorar, de lo que voy a cambiar, ¿correcto? A partir de este diseño. Y a partir de este diseño nacerá el proyecto, porque el diseño implica, puede ser, reducción de tiempos por el uso de una tecnología, proyecto, la implementación de la tecnología. Puede implicar también, esto lo va a hacer tal rol, fusión de actividades, cambio, parte del proyecto. Lo va a hacer una nueva área, hay que conformar la nueva área, parte del proyecto que implica la conformación de la nueva área, la normativa, la capacitación, el piloto, las pruebas, etc. Entonces, a partir de un diseño de procesos viene lo nuevo, y ahí es donde empieza el proyecto, ¿correcto? Acá se va a explicar qué es diseño de procesos, los principios de diseño de procesos, la jerarquía de los procesos según el estándar PPM-SBOC, los roles dentro del diseño de procesos, etc. La medición del desempeño, ¿qué vamos a ver? El concepto de lo que significa medición, que tiene que ver con monitorear de manera formal y planificada los procesos, hacer seguimiento para ver si son eficaces y eficientes, y con eso definir qué procesos mantengo, qué procesos mejoro, qué procesos cambio, qué procesos retiro. ¿Correcto? También vamos a contemplar el concepto de indicador, el concepto de métrica y el concepto de medición. Vamos a ver también, amigos, transformación de procesos de negocios. ¿Qué implica este capítulo? Vamos a ver
las disciplinas complementarias que acompañan un cambio en del proceso. Por ejemplo, ¿cuáles son? Si yo cambio el proceso, implica proyectos, gestión de proyectos. Si yo cambio el proceso, no nació de la noche a la mañana, fue por una necesidad del negocio, análisis de negocio, análisis de negocio. Si yo cambio el proceso, ¿qué implica? Que implica nuevas cosas que hacer y diferentes formas de hacerlos. Cambio cultural, probablemente. Adopción de nuevas prácticas. Adopción y adaptación. Y eso es gestión del cambio organizacional, ¿correcto? Entonces, esto tiene que ver con transformación de proceso de negocios, que es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. La tecnología BPM, recuerda, en este capítulo, y es uno de los principios de BPM, la tecnología fue, es y será y debe ser de soporte. Según los principios BPM, ¿no? La tecnología de soporte. Hay que definir primero qué hacer y cómo hacerlo y a partir de ahí busquemos la tecnología que nos ayuda a ello, ¿correcto? Esta tecnología, ya, BPM, donde vamos a ver el concepto de BPMS, BPA, BRMS, gestión de reglas de negocio. Vamos a ver también BPMS inteligentes, síncronos en tiempo real, pero vamos a ver, por favor, amigos, no a través de una demo ni nada por el estilo, sino de manera conceptual, solo conceptual. Y vamos a ver también de manera conceptual y con algunos ejemplos, tecnología que complementa la tecnología BPM, que tiene que ver con la modernización en los negocios, tales como RPA, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas. Estos componentes contribuyen y trabajan en conjunto con los BPMS. Y básicamente son tecnologías que te ayudan a mejorar los procesos, procesos automatizados, o digámoslo así, procesos autómatas, o procesos híbridos, ¿no? Manuales y en algunos casos automatizados. Los dos últimos capítulos que veremos es organización y cultura y la gestión de procesos. Hay que entender qué significa cultura en procesos y hay que ver también el centro de excelencia BPM. Es un ente fundamental para que una entidad que se orienta a prácticas BPM funcione, ¿no? Funcione. Es como decir, ¿no? Nosotros somos una entidad dedicada y orientada a proyectos. Entonces, si es así, mínimamente debería haber o un área de proyectos o personal enfocado en los proyectos, ¿correcto? ¿Me explico? Entonces, y si yo digo, si soy una empresa que aplica BPM, mínimamente ver personas, comité o un área que se oriente a cumplir esas prácticas BPM o que se oriente a gestionar los procesos. ¿Me explico, no? Entonces, en este capítulo veremos estos aspectos fundamentales del centro de excelencia y de los roles BPM exigidos para esta disciplina, BPM. Y por último, vamos a ver la gestión por procesos empresariales. Si te das cuenta, estamos utilizando el término por. Ya después le voy a explicar la diferencia con el término de. Gestión de procesos, gestión por procesos. Pero la gestión por procesos empresariales se refiere a procesos en toda la organización. Procesos en toda la organización. Y esto implica, queridos amigos, poder manejar procesos en forma de portafolio. O sea, un inventario de procesos debidamente categorizados, tipificados, priorizados y relacionados, donde tengamos formas formales, planificadas, de cómo evaluar, seleccionar y priorizar, evaluar, seleccionar y priorizar iniciativas relacionadas a procesos. Iniciativas relacionadas a procesos. Y eso, queridos amigos, tiene que ver con gestión por procesos empresariales. Además, veremos el concepto de repositorio de procesos, que si bien es cierto, puede ser un elemento tecnológico, pero este repositorio contribuye a la gestión del portafolio del proceso, porque en este repositorio debemos almacenar el inventario de procesos, los modelos de procesos, las versiones de los procesos, las prioridades de los procesos, los cambios de los procesos, la visibilidad y transparencia de los procesos para quienes corresponden, etc.
Miren, para la AFMP International estructura 3 niveles de certificación. El CEPA, el CEPP y el CEPE. Que en líneas generales yo te voy a decir que el CEPP y el CEPA son similares en preguntas en cuanto a calidad, o mejor dicho, de complejidad de preguntas, pero digamos que la diferencia está en la cantidad de preguntas, ¿no? Y por ahí que las preguntas del CEPP suelen ser un poquito más situacionales, de alguna manera, pero al final de cuentas, lo que busca medir la Asociación Internacional o definir en relación a esta certificación CEPA, que significa Certified Business Professional Associate, es un nivel de fundamentos orientado para las personas que empiezan en el mundo BPM o son técnicos o especialistas. Pero digamos que aquellos que tienen más de 4 años de experiencia tienen ya una experiencia, valga la redundancia, no solamente al aspecto técnico, sino también de gestión. Y aquí en las preguntas tipo por ahí también se orienta más a la perspectiva empresarial. Digamos que este nivel de certificación también te solicita experiencia laboral, lo que no te piden en este nivel técnico. Y en ese sentido, esta es la certificación en la cual todos nosotros, ustedes, ostentan, ¿no? Por último, tenemos la certificación CEPL, Certified Business Process Leader, que a la fecha no existe todavía, esperemos que este año se pueda implementar, en la que es un examen más riguroso, tengo entendido, pero también te exige una experiencia no menor a 10 años, donde hayas intervenido en proyectos, liderando proyectos de transformación o cambios en el negocio, ¿no? Entonces, digamos, pero nosotros nos vamos a orientar, estimados, a la certificación CEPP. A ver, vamos aquí. Y esta certificación de CEPP, bueno, ya vimos las áreas de conocimiento. Básicamente, es este de acá, Certified Business Process Professional. Y es para profesionales con experiencia BPM y tienes que tener un mínimo de 4 años de trabajo en BPM. Para la certificación, en cambio, de Certified Business Process Associate, no necesitas tener experiencia laboral, ¿no? Basta con, o al menos, de repente, un año como, ¿no? Podrías tenerlo, pero no se te exige como tal, ¿ya? En ambos casos, ni siquiera se te exige haber llevado un curso, ¿ya? De cantidad de horas, no. Básicamente te piden experiencia laboral en temas de procesos. Y el Certified Business Process Leader tiene que ver con una certificación para aquellos que tienen como mínimo 10 años de experiencia y ya habiendo intervenido en procesos de transformación de negocios o cambios de alta envergadura, como la implementación de una tecnología empresarial, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, vamos a la certificación que todos ustedes ostentan, que es el CEPP. Observen, por favor, con atención. Certified Business Process Professional, CBPP, que te pide elegibilidad. 4 años de experiencia. 4 años de experiencia. Ahora, como mínimo, puedes instituir. Cuando te dice medio año, quiere decir que si tú tienes un grado académico avanzado, llámese un título, que creo que todos lo tienen, ¿ya? Una maestría, etcétera, puedes reemplazar 6 meses de aquí, ¿correcto? O sea, tienes 4 años de experiencia o de lo contrario, un grado académico que reemplace 6 meses de esta experiencia, ¿no? O sea, necesitarías como mínimo 3 años y medio más tu título, ya ahí cumplen los 4 años, o de lo contrario también vas sumando si tienes una certificación como PMP, que creo que en este caso, Daniel, no sé si el caso de Flor y de Héctor también la poseen, representaría 6 meses más de experiencia. O también hay una certificación, creo que esto tiene que ver con gestión de inventarios, ¿ya? Una certificación de gestión de inventarios, ¿ya? Aquellos que la tengan, le cubriría también 6 meses de experiencia, ¿ok? Y completas la solicitud de elegibilidad, la que te acabo de explicar, ¿ya? Esas en Excel, y tienes que firmar un código de ética de la AEPMP en la misma página de la AEPMP International. Debes pasar el examen, lógicamente. Para pasar el examen,
de las 140 preguntas de opción múltiple dentro de 3 horas, debes aprobar con un 70% de estas 140, el 70%, ¿ya? Ok, que viene a ser algo de 108, si no me equivoco, y me corrigen, por favor, ¿ya? En relación a recertificarte, para aquellos que obtengan la certificación y deseen mantenerla, esta certificación, amigos, tiene una vigencia de 3 años. O sea, si tú te certificas, vamos a poner el ejemplo o el caso de Flor, por ejemplo, hoy estamos 19 de febrero, por ejemplo, 19 de febrero, te certificas, Flor, tú tienes hasta el 19 del 2025, 23, 24, 25, tu certificación. Les decía, ¿no? Ustedes tienen un ciclo de 3 años de vigencia de tu certificación. Si ustedes la tienen, no sé, pues el 10 de febrero del 23, 24, 25, hasta el 26, hasta el 10 de febrero, hasta el 9 de febrero del 2026, ya tienen vigente. Pero en ese lapso de 3 años, amigos, en ese lapso, tienes que recolectar 60 créditos o 60 horas de educación profesional continua, pero similar al PDU, ¿ya? Estas 60 horas o especies de PDUs pueden ser obtenidas si tú dictas clase, o si tú recibes clase, o si participas de un webinar como ponente, o como receptor o público receptor, o también en una conferencia, o eres docente, o también en tu práctica profesional. Todo eso suma y lo registras en la misma web, ¿no? Como una declaración jurada. La idea es que en 3 años tú tengas estas 60 unidades de desarrollo profesional. Cada unidad de desarrollo profesional representa 1 hora, y cuando tengas esas 60 unidades, pues vuelvas a tener vigente tu certificación CDPP, lo cual también implica un pago de la membresía y del derecho a recertificarte, ¿no? Por último, tenemos las tarifas, acá les decía, para miembros, perdónenme, para miembros el examen es $500, no $450, estaba confundiendo creo que con el del PMP. El examen es $500, más $150 de la membresía y más $75. O sea, estamos hablando de aproximadamente 725, ¿ok? Entonces ya estamos hablando ahí de $725 de inversión total que hay que hacer para tu examen de certificación, ¿ok? Nuestra certificada Ana Beatriz Hernández, ella es de Guatemala, obtuvo la certificación, ¿sí? Pero fue producto de 2 cosas: decisión y dedicación, ¿ya? Decisión y se decidió dar el examen. ¿Y qué implica? Pagó, se matriculó, se registró, y dedicación porque incluso pidió 2 últimas semanas de vacaciones y se dedicó full a prepararse, más allá de que haya llevado el curso. Tenía un puntaje promedio de 65%, no era muy alto, 70%, pero las 2 últimas semanas obtuvo un puntaje mucho mayor, digamos que llegó hasta el 85%, 90%. Y aparte tenía una asesoría personalizada conmigo, en el cual yo le hacía seguimiento a sus puntajes, me hacía preguntas, y en algún momento tuvimos reuniones para poder apoyarla en este camino de la certificación, y obtuvo la certificación. Entonces, conclusión, lo que ustedes tienen que hacer para obtener la certificación, y esto no es magia, es decisión, o sea, decir, lo voy a hacer, y dedicación. Tienen que darse tiempo para revisar el material, resolver preguntas tipo, estudiar, y yo, si me permite, ser su guía durante este camino.